Seguimos en esta noche de debate tratando de profundizar en este caso que ha sacudido a la sociedad y que dimos nosotros en llamar sociedad violenta un drama de todos. Y en ese sentido, en la intención de conocer más a profundidad qué es lo que, consecuencia de qué es esta irrupción tan violenta en nuestra sociedad, tenemos el honor de contar también con la presencia, así como el doctor Pablo Lemil, que estaba recién, con un profesional, destacadísimo profesional de nuestra sociedad. Estamos hablando del doctor Carlos Arestillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Doctor, desde la ciencia psiquiátrica, ¿podemos decir que hay enfermedades o hay patologías que subyacen a este tipo de violencia tan espectacular, podemos decir, que vemos últimamente en las cuestiones que suceden, en los hechos violentos en nuestra sociedad? Sí, diría yo que esto como que se encuadra, digamos así, como una respuesta a un malestar general social de la cultura, como diría, ¿verdad? Todos sabemos que estas violencias que se dan a todo nivel, se dan en la familia, se dan en las calles, se dan en las instituciones, ¿verdad? En el Parlamento, en fin, hay como que el mal se está apoderando. Entonces eso genera un malestar general, genera, digamos, una situación de estrés. Aparte de la violencia ya sería como un síntoma, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero digamos así, ¿a qué se debe esa violencia? Y podemos analizar seguramente desde distintos puntos de vista, por ejemplo, del económico, ¿verdad? Esa gran diferencia económica que hay, ¿verdad? Digamos, yo no entiendo de economía, pero hablan de una macroeconomía exuberante, pero hay cada día más pobres. Entonces yo eso no entiendo. Hay, digamos, malestar por los enriquecimientos ilícitos y sobre todo pareciera que en lugar de pelear o de luchar o de buscar el bienestar, creo que la definición de la política es el bienestar, pero aquí parece que hay que ser político para enriquecerse fácilmente y no precisamente en forma de vida. Todas esas cosas, doctor, son cuestiones que llevan a, usted dijo, un malestar general social. Vemos hasta incluso en el tránsito, ¿verdad? Una intolerancia cada vez más creciente y acuciante debido también a la... parece que no nos acostumbramos a que somos más y cada vez vamos a ser más. O sea, esta es una explosión demográfica incontenible aparentemente. Exactamente. No estamos haciendo bien las cosas. Ese es el asunto. No estamos haciendo bien las cosas. Se habló de un Metrobús que iba a resolver el problema y resulta que generó más problema de lo que iba a resolver, ¿verdad? Se iba a hacer ¿cómo se llama? La rotonda esa ahí. El viaducto. El viaducto, el superviaducto que iba a resolver y resulta que empeora las cosas. Entonces, yo no entiendo los especialistas en mejorar las cosas. No están haciendo bien y yo pienso que como en los viejos tiempos, en los tiempos de la dictadura, ¿verdad? Yo me acuerdo que alguien se iba frente al presidente y le pedía ayuda a un militar, por ejemplo, y él le decía, haga obras, ¿verdad? Entonces, haciendo obras, él se iba a enriquecer por los sobrecostos, qué sé yo, lo que había dentro. Y algo parecido pasa ahora, ¿verdad? Solamente que antes era un grupo muy reducido. Se democratizó la corrupción. Aquellos a los que el general decidía, digamos así, ayudar, ¿verdad?
hoy se expandió como una epidemia o endemia, ¿verdad? Que ¿quién no es corrupto? Que alce la mano, ¿verdad? ¿Quién no es corrupto? De Que tire alguna la manera, primera piedra, de alguna aparentemente. manera. O sea, yo mismo me voy y de repente compro cosas que vinieron de contrabando porque es más barata, por ejemplo, y después pienso bien y me doy cuenta que estoy dentro del sistema, ¿verdad? Entonces esto genera una situación de intolerancia, ¿sí? De mucha rabia, ¿verdad? Entonces, de lo social vamos a lo individual, ¿verdad? Entonces, sobre todo, yo no creo tampoco que los que se enriquecieron viven felices. Yo no creo, ¿verdad? Miramos nomás los diarios y dónde están ahora, y ellos sabían que tarde o temprano podrían estar ahí. Entonces, quiere decir que mientras robaban, ellos estaban también en zozobra porque sabían de que en algún momento iban a caer. O sea que la verdad es que es muy, muy difícil de comprender esta situación. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que nos tienen que preocupar como ciudadanos, para nosotros, para los seres que nos rodean, en relación a lo que usted señaló que creo que está en la base de todo esto, que es el estrés? Sí, bueno, ¿qué es lo que genera toda esta situación de incomodidad, quizás antes quiera decir lo siguiente, ¿qué entendemos por salud mental? ¿Verdad? Sería Yo importante. no quiero dar una definición que dice la Organización Mundial de la Salud porque a veces es medio complicada. Yo creo que simplemente que la salud es un estar bien conmigo mismo y con los demás. Estar bien conmigo mismo significa que estoy haciendo lo que me gusta, y cuando hago lo que me gusta soy creativo, soy entusiasta y también contagio. La salud mental también se contagia, como también el malestar se contagia. Entonces nosotros vemos de que hay un deterioro de la salud mental social y que eso, digamos, repercute en lo individual, ¿verdad? Y lo primero que hay indudablemente que vivimos, yo creo que todos vivimos de alguna manera en una situación de estrés patológico, ¿verdad? Porque hay un estrés normal. En este momento yo estoy en una situación de estrés por estar Ante acá, una cámara, sí, ¿verdad? obviamente. Pero, digamos así, mis formas de resolver el problema del estrés que tiene mi organismo supera al estrés mismo. Pero cuando el estrés se hace ya imposible de resolver, entonces aparecen, digamos así, el cerebro comienza a chispear, hablando pobremente. ¿Qué quiere decir comienza a chispear? De que hay, digamos así, mecanismos neuronales, como por ejemplo las situaciones hay un desequilibrio neuroquímico, que es cuyo equilibrio es el que hace que seamos como somos, ¿verdad? Cada uno tiene una diferente manera de ser. Pero cuando se rompe ese equilibrio, entonces puede aparecer cualquier cosa. Y lo primero que aparece, que es lo que nosotros vemos en el consultorio, que son las angustias, la ansiedad, la depresión, el insomnio, ¿verdad? La irritabilidad, el nerviosismo, la intolerancia, ¿verdad? Y eso genera, digamos, dificultad en la pareja o en la familia, ¿verdad? Y de ahí sobreviene el maltrato, ¿verdad? Porque hay personas que pueden ser agresivas, pero tienen suficiente capacidad de control, pero cuando pierden su capacidad de control ya sobrepasa esta situación y aparecen esos desbordes intolerantes de agresividad y que puede llegar, como vemos a diario, al homicidio, ¿verdad? O sea que una situación, reitero, angustia, ansiedad,
insomnio, irritabilidad, intolerancia, puede ir convirtiéndonos, pues no sabemos finalmente en qué podemos terminar, o puede ir convirtiendo a la gente que nos rodea en una persona que pueda reaccionar Sí, violentamente. señor. Así mismo, claro. Porque cada uno, digamos así, eh, ¿por qué se da demasiada violencia en este tiempo? ¿Por qué? ¿Verdad? Yo creo que un poco todo lo que dijimos anteriormente, ese malestar general que lleva en última instancia a socavar el equilibrio mental de la persona, ¿no es cierto? El equilibrio mental de la persona, digamos, hace que se desborde esas estructuras, digamos así, intolerantes o agresivas o violentas, ¿verdad? Que cada uno tenemos dentro de sí. Interesante. Estamos con el doctor Carlos Arestivo, él es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Lo han escuchado ustedes, un problema subyacente y casi patológico, el tema del estrés en nuestra sociedad. A la vuelta a la pausa vamos a preguntarle cuál o cómo ve el futuro de nuestra sociedad, y cuáles son las medidas que tenemos que tomar. No se vayan, que volvemos enseguida. El estrés, el mal de nuestro tiempo, la angustia, ansiedad, insomnio, irritabilidad, nos dice el doctor Carlos Arestivo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, son motivos que subyacen o pueden subyacer a una conducta, a un desenvolvimiento violento, a una respuesta violenta ante algún estímulo exterior. Doctor, ¿cuál es la recomendación para una persona que hoy en día se encuentra bajo esta situación de angustia, de ansiedad, de insomnio? Tenemos un tabú los paraguayos y los occidentales en general de acceder a una consulta psiquiátrica, a una consulta psicológica. Bueno, lógicamente que la situación de estrés, la situación que es como una presión que viene de afuera hacia adentro y de dentro hacia adentro mismo, digamos así, genera, como dije, un desequilibrio que puede llevar. Ahora yo nunca he visto, por ejemplo, lo que es la fatiga mental. Muy pocas veces. Ahora últimamente estoy viendo a menudo, ¿verdad? En pacientes que acuden a su consultorio están fatigados claro, mentalmente. No, la fatiga mental es algo grave, que puede llevar inclusive hasta la muerte, ¿verdad? La fatiga mental, de repente vos te podés caer así, o sea, ¿por qué? Porque estás haciendo más de lo que tu organismo puede resistir, ¿verdad? Y el estrés, hay que entender que cuando a veces hablamos de estrés como una cosa negativa, no es una cosa negativa el estrés, ¿verdad? Lo que pasa es que el estrés tiene límites, tiene intensidades, y cuando supera cierta intensidad, nosotros tenemos un cierto umbral, digamos así, en la cual podemos contener el estrés. O sea, aunque yo esté en la cama, acostado, sin ningún problema, estoy en una situación de estrés, porque el mismo organismo en su funcionamiento utiliza el estrés. Eso se llama euestrés, o sea, estrés normal. Y el estrés patológico se llama disestrés. Bueno, y de ese es el que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, el disestrés es cuando, digamos así, lo que de afuera viene hacia nosotros supera nuestra capacidad, digamos, supera nuestro umbral, y entonces aparecen síntomas que depende ya de la estructura mental que uno tiene antes de eso, ¿verdad? Uno ya tiene una cierta estructura mental, y si se enferma siempre va a ir hacia un lado. Entonces, cuando aparecen esos síntomas, digamos, como dije antes, de insomnio, de depresión, sí tiene que consultar con un psiquiatra. Pero, Sí.
sobre todo también es importante entender que la psiquiatría no es simplemente proveer medicamentos. O sea, vos tenés una depresión y te doy un antidepresivo y con eso estás. No, no es así, ¿verdad? Si vos tenés una depresión, se debe a causas, ¿verdad? Se debe a situaciones, como decíamos recién, a presiones externas, ¿verdad? Y el estrés no se cura el estrés. Es una mentira cuando te dicen esto es para el estrés. No. La mejor manera es apartarse del factor estresante. Entonces, más que hablar del psiquiatra, psicoterapeuta, ¿verdad? Tiene que tratar de entender qué pasó y por qué te llevó a esto, para poder orientarte, para salir de esa situación estresante, ¿sí? Doctor, ¿hay posibilidades de que, por ejemplo, supongamos en el caso que sacudió la semana pasada a nuestra sociedad, un familicidio? Aparentemente el autor material es un chico de 19 años. ¿Desde qué edad se empieza a sentir el estrés, asumiendo como que esta es una causa bastante frecuente en personas que reaccionan de manera violenta? Bueno, es muy difícil hablar de una persona sin conocerla, ¿sí? Exacto, sí, Así estamos que, intentando hablar en abstracto, forma general, pero en claro. realidad hay que conocer Sí, al forma paciente. general. No para que, viste que no es ético tampoco, ¿verdad? Así Entonces es. no vamos a hablar de este muchacho de 19 años, pero sí podemos decir que una persona joven, un adolescente, digamos, claro que sufre estrés. Claro que un niño que es maltratado por su padre sufre estrés, ¿verdad? Claro que un bebé sufre estrés, inclusive al mismo nacer, cuando su cabeza se tiene que achatar para poder pasar Sí. por el cosa, ¿verdad? Pero esos son estrés, digamos así, hasta cierto punto el organismo absorbe, ¿verdad? Pero los maltratos, ¿verdad?, de un niño, ¿verdad?, eso generalmente improntas, como un sello que queda, porque el niño está en el proceso de conformación de su personalidad. Entonces, el padre, la madre es un modelo, y cuando ese modelo es agresivo, entonces él está absorbiendo eso y va a ser también agresivo después, posiblemente, ¿sí? O sea, Un adolescente de 19 Sí. años, de 18, 19 años, todavía no tiene conformada digamos así, un tiempo de vida que le dio experiencia de manejar muchas cosas, ¿verdad? Y de repente a esa juventud se ve, digamos así, enfrentado a situaciones muy difíciles, ¿verdad? Es lógicamente que genera una salida así de repente, es la violencia, como una salida a esa situación, ¿verdad? Como suele ser también en la depresión, se busca una salida y es el suicidio, ¿verdad? Suicidio, sí. ¿Entendés? Entonces sí puede ser, a tu pregunta. En la sociedad de hoy, doctor, decía justamente, aparte de las muertes violentas que generan este tipo de cuestiones, este historiador Yuval Noah Harari escribía hace poco en las estadísticas que decían en el año 2016, creo que fue que publica su libro, hubo más gente que murió por suicidios que por hechos de violencia. Sí. Este tema de la soledad, la primera ministra Theresa May en enero de este año creó como una secretaría también para contener la soledad, pero en realidad es también para contener la depresión. Una forma de reacción también del cuerpo al estrés es la depresión. Claro, claro. Inclusive puede ser cosas peores, de tipo esquizofrenia, situaciones así ¿cómo te voy a decir?, de reacciones inesperadas, porque uno no sabe cómo está compuesto su personalidad, y es en función a eso que va ¿verdad?, la depresión, la psicosis, ¿verdad?, los delirios. A veces hay hasta alucinaciones, digamos así,
¿cómo te puedo decir? Como mecanismo de defensa, ¿sí? Hay veces que personas que estaban en la época de Stroessner, que estaban siendo torturadas, sumergidas en las piletas, ¿verdad? Llegó un momento en que dejaron de sentir nada y empezaron a alucinar como que estaban en su casa, felices de su vida, y dejaron de sentir eso. Al punto que los torturadores, los torturadores no quieren matarlo a eso, sino simplemente hacerle sufrir. Entonces suspendían su tortura, ¿verdad? Y a veces algunos volvían a la realidad y otros no, ¿verdad? Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia esta noche. Nos queda mucho por reflexionar y creo que en realidad pensar mucho sobre este tipo de sociedad y el tipo de vida que vivimos, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor, cuando guste. Era el doctor Carlos Arestío, presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, y anoté aquí algunas cosas para la reflexión final de esta noche. En primer lugar, el tema de los maltratos que sufren niños inconscientes, nos decía todavía el doctor, digo inconscientes porque en realidad son cuestiones que uno podría llegar a olvidar, pero que quedan como huellas, sellos, utilizó el doctor Arestío, diciendo que eso después se manifiesta en la personalidad. Conocemos todos nosotros los hechos, nos hemos profundizado, hemos hecho un trabajo de profundizar en los hechos de violencia que han aquejado a nuestra sociedad en los últimos tiempos, conociendo a la víctima y también al victimario. Esta no es, y no quiero que se malinterprete, esta no es ninguna intención de justificación de estos hechos, sino más bien de explicación de estos hechos. Porque si empezamos solamente a contar el número de muertes que hay por año o los hechos de violencia que hay por año, que son muchos, van subiendo porque también la población va subiendo, porque los problemas de pobreza no se solucionan, porque el acceso a armas sigue siendo cada vez más fácil. Pero si no lo estudiamos en su profundidad, si no sabemos de dónde viene ese agresor y cuáles son sus características psiquiátricas o cuál es la salud mental que tenía, va a ser muy difícil contener el temor que después a nosotros mismos nos desata este tipo de crímenes horribles que dejan lógicamente una herida en la sociedad. Y a lo que decía finalmente también el doctor Lemire cuando expresaba que la ciencia médica necesita una sistematización de los hechos y para ello es necesario brindarle suficientes recursos a la ciencia forense, la médica forense, por ejemplo, para tratar de contar después la historia de manera correcta y sistematizarla en tipos de crímenes, de manera que nosotros podamos tener una revista completa después de lo que ha ocurrido en la sociedad. Pero nada de esto se logra sin una inversión. La inversión que estamos hablando es una inversión de recursos, una inversión de calidad, en la cual necesitamos nosotros tener un protagonismo cada vez más fuerte en materia de decir que las personas que están al lado nuestro en la calle o las personas que están en nuestro trabajo y a quienes le conocemos y vemos que están cambiando su actitud, necesitan muchas veces de acudir a una consulta o por lo menos a unas vacaciones para tratar de sanear su salud mental. Si no hacemos esto, pues es muy probable o que esa persona se convierta en una persona violenta que no termine quizá con un homicidio, pero sí con una agresión intrafamiliar y que esa agresión intrafamiliar se convierta en 15 o 20 años, sí en una agresión que termine como por ejemplo pudo haber terminado con la vida de esta familia en un futuro. Eso es lo que tendríamos que evitar. Y esa es la manera en que tendríamos que contar este tipo de historias para no hacer de esto como una carrera de caballos. El año 2000 tantos homicidios, el año 2000 tantos homicidios, como que tal año le gana al otro año, pero sin comprender cuáles son los problemas subyacentes en nuestra sociedad. Si empezamos a estudiar por allí, quizás vayamos a las causas y no miremos solamente los síntomas que son estos hechos de violencia que afloran y son tapa lastimosamente en nuestros periódicos del día de hoy. Muchas gracias y será hasta el próximo martes.